Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. A ti sea la gloria, Señor. Amado amigo, cuando un país se desangra por la violencia, el sicariato, la corrupción, como lo estamos viviendo en muchas de nuestras ciudades, en nuestro país, llamamos a nuestras autoridades a dejar la indiferencia y el trabajo irresponsable que está teniendo en medio de un país que se desangra. Si no pueden solucionar los problemas del país, den un paso al costado, por favor. En Habacuc nos dice: ay de que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Gloria a Dios. Amado amigo, hoy nos corresponde ver el libro de Lucas 9, 28 al 36. Por favor, hoy trataremos la transfiguración. Acompáñenos, por favor. Los 3 primeros evangelios narran el suceso extraordinario de la transfiguración de Jesús. Los 3 relatos lo cuentan después que Jesús anunciara por primera vez que tenía que sufrir y después de sus palabras claras sobre las consecuencias que traería el seguirle a él, negarse a sí mismo, tomar la cruz y perder la vida. Cada uno de los 3 relatos enfatiza una particularidad que los otros 2 evangelios no mencionan y que encaja bien en el carácter del evangelio en cuestión. Mire, Mateo, por ejemplo, describe la apariencia del Señor así: resplandeció su rostro como el sol, mientras que Marcos no menciona la faz del Señor, sino que se centra en sus ropas, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Lucas, a su vez, cuenta detalles que ni Mateo ni Marcos mencionan. El Señor subió al monte a orar. Su rostro cambió entre tanto que oraba. Los discípulos estaban cargados de sueños durante la transfiguración del Señor. Después de declararles a los discípulos las consecuencias de seguirlo a él, que posiblemente podrían resultar en su ejecución y crucifixión, toma a 3 de sus discípulos más cercanos y sube con ellos a un monte alto. Los lleva consigo para orar con ellos, pero quería que recibieran una impresión permanente de la gloria del reino venidero y sobre todo de su propia gloria al ser testigos de su
transfiguración. Pedro sería crucificado en Roma años más tarde. Juan sería desterrado siendo ya un anciano. A Jacobo le quedaban pocos meses de vida, pues iba a morir por la espada de Herodes. La vida de oración del Maestro fue un ejemplo y la visión de la gloria venidera debían animarlos a soportar los sufrimientos y dolores vinculados con la vida del discípulo, por el gozo que tenían por delante. Esta vivencia era como un profilaxis espiritual para no desmayar en las aflicciones y dificultades que iban a venir después. Solo Lucas cuenta que el rostro del Señor y también sus vestidos cambiaron mientras oraba. Una gloria brillante, apenas descriptible con palabras, se reveló durante la oración ante los ojos de los discípulos que luchaban con el sueño. Así lo insinuaba Lucas. Muchos años más tarde, Pedro recuerda la transfiguración y parece buscar las palabras apropiadas para poder transmitir a los lectores esta tremenda impresión. Segunda de Pedro 1, 17 y 18. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. El hecho de que además aparecieran Moisés y Elías en gloria y hablaran con el Señor sobre su salida que debía cumplir en Jerusalén es seguramente de gran importancia tipológica y práctica, pero nos limitaremos aquí a considerar esta escena maravillosa solamente en la que toca la oración del Señor. ¿Qué podemos aprender de esto? La oración transforma al que ora. Así como cambió el aspecto del Señor durante la oración, en esta situación específica, nosotros también podemos ser transformados mediante la oración, la comunión y la obediencia. Pero en nuestro caso esto ocurre poco a poco. Por supuesto que el Señor no necesitaba ningún cambio moral. Él era perfecto en todas sus acciones y en todo momento. Pero nosotros, sus seguidores, sí que tenemos necesidad de un cambio en nuestra moral y en nuestro carácter. Y este cambio se efectuará si practicamos una vida de oración constante en la presencia del Señor, unidos al estudio regular de la Biblia y la obediencia. El rostro del Señor resplandeció como el sol. Así lo cuenta Mateo. Él es la luz del mundo. Nuestros rostros solo podrán reflejar algo de gloria del Señor si permanecemos a menudo en su presencia. Ejemplo de Moisés, cuando Moisés bajó del monte después de estar 40 días en la presencia de Dios y se presentó delante del pueblo, los israelitas vieron a Moisés. Y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Moisés mismo no se había dado cuenta de ello. Estaba tan impresionado por la santidad y gloria de Dios que en ningún momento pensó en sí mismo, ni tenía interés alguno en mirarse en el espejo o poner su propia persona en el centro de atención. La Biblia relata que no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él, con Dios por supuesto, hablado. Mire, dos aspectos que acentúan en el relato que hemos hablado. Hablar con Dios, orar, cambia el aspecto del que ora y la impresión que damos a lo que irradiamos. Este cambio pasa inadvertido para la persona que ora, pero el entorno sí se da cuenta de ello. Podríamos añadir, este cambio de radiación no se puede conservar porque depende de la comunión práctica con Dios. Estimado amigo, hablaremos la lucha de muchos en la iglesia. Desafortunadamente se ha desvanecido la pasión por buscar a Dios en oración. Nuestra vieja naturaleza dentro de nosotros nos niega directamente la oración. En ese caso, nuestra lucha
contra la carne no sería tan dura, pero la carne lucha de manera indirecta contra la oración, con gran habilidad y talento. Instintiva y automáticamente moviliza toda clase de razones para hacernos ver que no es el momento de orar. Tenemos prisa, nuestro espíritu está distraído, el corazón no tiene ganas de orar, después será más oportuno, estaremos más tranquilos y más concentrados. Ya por fin llegó el momento cuando queremos orar, pero de repente nos viene un pensamiento. Esto o lo otro tienes que hacerlo primero. Cuando lo hayas terminado, entonces todo estará listo para tener una oración, un tiempo de oración con Dios. No descuide su vida de oración, que es la responsabilidad de cada creyente delante del Señor. Dios permita el esfuerzo y la responsabilidad de buscarlo cada día a Él. Amén. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Temores, sé que me acepta.